La liga de la ciencia es alfa, es beta. La liga de la ciencia. Segundo bloque en la Liga de la Ciencia y a continuación una nueva clase magistral acerca de la ciencia escondida en los casos judiciales. Estamos con Daniel Corach. Le damos un aplauso, por favor. Sí, un aplauso. Daniel Corach es licenciado y doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires. Es investigador superior del CONICET y profesor. Es creador y director del Servicio de Huellas Digitales Genéticas, primera institución argentina dedicada a la biología molecular forense. Participó en el esclarecimiento de casos como el atentado a la Embajada de Israel y a la AMIA, el accidente de aviación del APA, entre otros. Forma parte del programa Ciencia y Justicia del CONICET. Bueno, Daniel, muy bienvenido, muchas gracias por estar acá. Gracias. Me gustaría empezar preguntándote qué son las huellas digitales genéticas. Bueno, las huellas digitales genéticas en realidad es la traducción de la primera denominación que le dio quien las descubrió, que es un inglés, Sir Alex Jeffreys, que vio que dentro de la información genética existían regiones que eran individuos específicas y que se transmitían de padres a hijos. Esa información genética no tenía un correlato con características físicas del individuo. Simplemente las tenemos y nos permiten, si sabemos ponerlas de manifiesto, correlacionar un padre con su descendencia, considerando que la madre de esta descendencia ha aportado un componente de esa información genética. Por eso es una herramienta vital para investigaciones criminales, para establecimientos de vínculo, para reconstrucción de los cuerpos emergentes de los desastres en masa y de esa forma poder entregarlos a los deudos que en general reclaman los cuerpos de sus víctimas, ¿no? Y Daniel, una pregunta. Vos sos licenciado en biología, hiciste tu doctorado en genética molecular. ¿Pensaste alguna vez que te ibas a dedicar a desentrañar los misterios de casos judiciales tan emblemáticos? No, absolutamente. La historia que... Primero, yo quería ser paleontólogo y no me salió. ¿Por qué? Porque las correlativas no me daban y terminé siendo biólogo molecular. Entonces quería estudiar la evolución de las formas vivientes. Y de alguna manera la herramienta molecular constituye una herramienta maravillosa para revisar lo que ha quedado en la información genética para tratar de reconstruir la historia de los organismos. Entonces, cuando yo entré en el CONICET, cuando empecé a ser investigador, había terminado mi tesis de doctorado, había publicado unos cuantos trabajos, pero en ese momento decidí, bueno, seguir trabajando y pedí un subsidio, que no me lo dieron. Entonces pensé, a ver, ¿qué hago? ¿De qué manera podemos sobrevivir haciendo lo que sabemos, pero al servicio de la comunidad? Entonces eso fue, dado que son las mismas herramientas metodológicas, la propuesta fue, vamos a hacer un servicio de identificación humana para que la gente pueda acceder a identificar, a establecer un vínculo. Y salieron unas notas en Página 12 en un momento, en el 91, también en Clarín. Y bueno, todo eso hizo que la Corte Suprema prestara atención y viniera a vernos. Y en ese momento nos pidió una prueba, pero quedó flotando hasta que en marzo de 1992, lamentablemente, se produce la prueba. Y fue el análisis de restos emergentes de la Embajada de Israel para ver de qué manera podíamos reconstruir cuerpos en caso de que hubieran sido fragmentados y eventualmente correlacionarlos con grupos familiares en caso de que hubiera gente desaparecida no identificada. A partir de ese momento se produce el cambio de nuestra situación. Ya de los ratones nos empezamos a olvidar y empezamos a recibir por parte del Poder Judicial de la Nación diferentes tipos de muestras. Y empezamos a fabricar en forma simultánea con otros países del mundo que estaban en pañales en esto. Tratamos de empezar a armar lo que es la genética forense
como la entendemos actualmente. Y perdón que te interrumpa, ¿qué técnicas utilizan? Porque uno ve las series de genética forense y parece que miran la secuencia de ADN y enseguida se descubren quién es el asesino. ¿Cuáles son las técnicas que hacen en el laboratorio para identificar? En el laboratorio básicamente se analizan unas variantes que hay dentro de la información genética que se llaman, así en términos generales, microsatélites o short tandem repeats. Del inglés short tandem repeats serían repeticiones en tándem cortas, que permiten que uno, a partir de una evidencia criminal, genere genotipos para esos STRs, como se los denomina por su acrónimo, y uno puede hacer comparaciones. Bueno, genera los genotipos. En algunos países hay bases de datos de inteligencia. Nosotros estamos en este momento tratando de implementar una base de datos de inteligencia. Lamentablemente nos atrasamos en esto. ¿Qué sería una base de datos? ¿Tener registros de...? Es un registro, a partir de la terrible muerte de Ángeles Rawson, se promovió una ley que estaba dormida en el Congreso, que era una ley sobre registro de violadores. Esa ley, que recibió el triste nombre de Ángeles Rawson, una vez que aparece el cuerpo de la chica, inmediatamente es votada en forma casi unánime y se establecen las pautas para que se arme la base de datos de inteligencia para violadores y para abusadores sexuales. Es un sistema de comparación en el cual, por un lado, se incorpora la información proveniente de los condenados por delitos sexuales, y en otra base de datos, digamos, con la cual se compara, se incorporan las evidencias de las escenas criminales en las cuales tenemos, por ejemplo, bombachas, hisopados vaginales, en fin, diferente tipo de materiales que permitirían una correlación, sobre todo cuando uno no tiene sospechosos a priori, ¿no? Entonces uno, como este tipo de violencia sexual es habitualmente se repite en la conducta, entonces uno puede tener una herramienta muy importante de identificación. Y Sergio, perdón, no comenté que estabas en la clase, no dije, pero aquí estás. Presente. Presente, seguro con alguna pregunta. Vos, como científico, no sé si te imaginaste que ibas a terminar participando en hechos criminales de primera magnitud a nivel de lo que es la atención pública nacional, como por ejemplo el caso Carrasco, que terminó determinando la anulación del servicio militar obligatorio. En ese caso, concretamente, que tal vez es uno de los pioneros, ¿sentiste muchas presiones? ¿Cómo fue que desarrollaste tu trabajo? Nunca recibí presiones de nadie, digamos. Nunca tuvimos pedidos de que un resultado diera jamás. Afortunadamente, siempre trabajé en forma muy libre y tratamos siempre de cumplir con algo que garantice la credibilidad del resultado. Básicamente, en un ambiente en el cual no había posibilidad de un cotejo, lo que había que garantizar era, por un lado, tratar de transformar cada uno de los trabajos que se llevaban a cabo, en particular los más complicados, en trabajos publicables. Una publicación no solamente es para mostrar que uno hace las cosas, sino que lo que se hace básicamente es exponerla a la comunidad científica, nacional, internacional, como para que realmente haya opiniones sobre el trabajo que se hace. Esa exposición es muy importante porque si hubiera habido alguna cosa fuera de lugar, seguramente parte de la comunidad científica lo hubiera puesto de manifiesto. Una pregunta, ¿te mezcla un poco lo emotivo con esto cuando trabajás en casos como terribles como el de Ángeles Rawson? Nosotros tratamos de manejarnos con códigos. Es decir, las muestras, desconocemos la historia de la muestra, salvo que se haga mediática. Por ejemplo, el caso de Ángeles Rawson, nosotros inicialmente no sabíamos muy bien de qué se trataban las muestras, posteriormente con el bombardeo mediático tomamos conciencia. Lo mismo sucedió con el caso de las francesas en Salta.
Nosotros ni sabíamos los nombres de nadie y teníamos femenino 1, femenino 2, sospechoso 1, 2, 3, 4. Entonces uno es como que tenemos que ver algo muy objetivo, muy reproducible y no nos preocupa demasiado quién es cada uno. Ahora, eso, cuando uno debe participar en la toma de las muestras, cosa que sucedió, por ejemplo, cuando explotó el avión de Sol a 2000 metros más o menos de altura y produjo una lluvia de restos humanos. Ahí hubo que estar en la morgue judicial ayudando a los médicos forenses a tomar las muestras para hacer una adecuada selección. Y había un bebé que estaba realmente bastante fragmentado y prácticamente todos los cuerpos estaban muy fragmentados. Uno está un poco acostumbrado tal vez a ese tipo de cosas, pero en el grupo de investigación nuestro había chicas recientemente que habían dado a luz, entonces ellas quedaron bastante tocadas, ¿no? El contacto directo. Quiero aprovechar que está Sergio, historiador, con nosotros por una polémica que hubo hace poco sobre San Martín y si es hijo de Alvear o no. ¿Qué es contar? Me interesaría saber si realmente se puede ir a un cuerpo que ¿cuánto murió? En el 1850 murió San Martín, hace casi 200 años, digamos. ¿Se puede saber? Un juez acaba de dictaminar que se tomen los restos genéticos de San Martín porque hay una vieja disputa, un viejo comentario a través de un historiador que dice que en realidad San Martín es hijo o pertenece a la familia Alvear. ¿Se puede, o sea, tiene sentido hoy en día tomar los restos de San Martín y poder determinar eso? La historia esta es una historia que en su momento de alguna manera la puso en el tapete García Hamilton. Y Horacio Chumbita, otro historiador realmente muy importante, toma toda esta historia y tratan de ver la factibilidad del análisis, básicamente considerando que en realidad San Martín era hijo de Alvear, que la familia San Martín lo había cuidado a quien conocemos como el general San Martín, y posteriormente el problema es que Alvear en su momento, en uno de sus viajes durante el periodo colonial, se muere en el mar y lo tiran al mar. Por lo tanto, no hay material de cotejo. Por otro lado, no hay hijos varones que se sepa del general San Martín. Entonces, es como que queda muy aislada. ¿Eso por el cromosoma Y lo mencionás? ¿Por los hijos varones? Exacto, esto lo estoy viendo, tratando de ver por el cromosoma Y. Ahora, hay una cuestión que es mucho más simple, que es tratar de evaluar si el material genético del general San Martín presenta información mitocondrial de alguno de los 4 haplogrupos típicos de la población nativoamericana, que son A, B, C y D, puede estar presente de manera tal de poder decir, bueno, efectivamente, es un linaje materno nativoamericano. Perdón, tenés que aclarar que las mitocondrias se heredan por vía materna. Exactamente, se heredan por vía materna estricta. Eso los historiadores no lo sabíamos. Claro, y Rosa Guarú pertenecía a una nación nativoamericana. Rosa Guarú es aparentemente la madre biológica del general San Martín, si esta historia fuera cierta. Entonces, el primer paso es bastante simple, es el análisis de ADN mitocondrial a partir de material óseo, cosa que se hace en forma rutinaria en general. A veces puede fallar dependiendo de las condiciones en las cuales se sometió el cuerpo. Hay que ver también si el cuerpo de San Martín es el cuerpo de San Martín, ¿no? Son problemas complicados. Chan. Los dos miramos a Sergio. Sergio, esa estuvo. No dijiste nada. Pero eso igual, lo que vos comentaste, perdón, pero serviría para saber si por parte de madre San Martín tuvo alguna ascendencia aborigen, pero no por parte de padre, que es lo que se está preguntando en esta causa, ¿no? No, de hecho, si la familia San Martín hubiera sido realmente los padres biológicos
del general, doña Gregoria Matorras probablemente pertenecería a algún linaje europeo. Entonces, si ella fuera la madre biológica, pertenecería a un linaje materno europeo, que podría ser H5, U, T, que son diferentes linajes. Tanto los marcadores de cromosoma Y como de cromosoma mitocondrial nos permiten lograr un rastreo de las zonas geográficas de aquellos individuos que de alguna manera podemos vincularnos, ¿sí? En el caso Jabran en particular, lo que pudimos ver en el cromosoma Y, que únicamente en el año 2000 había descriptos su información genética de cromosoma Y en Siria y en Turquía, cosa que era totalmente asociado a lo que sabíamos históricamente de ese material. Bueno, Daniel, tenemos que ir cerrando. Muchísimas gracias. Un aplauso para esta clase que ha sido magistral. Nosotros nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia por la Televisión Pública Argentina. Es nano, es mega, la liga de la ciencia.